Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. En esta oportunidad lo habrán visto en el título, le puse, después tal vez lo cambie, no lo sé, eso depende cómo se vaya dando. La magia del éter. Le puse así porque me parecía, no sé, estaba medio acomplejado para poner la palabra, no quería poner la ciencia del éter, tampoco quería poner simplemente éter, tampoco la certeza del éter, tampoco el viaje por el éter. Puede ser que sea un posible retitulado, porque en realidad lo que quería expresar hoy y convidarles es un poco un viaje a la deriva, con un rumbo lógicamente, que no sé si lo vamos a alcanzar hoy concretamente al puerto final, pero que la intención es hacer un poquitito un recorrido por algunas cosas que he recolectado a lo largo de estos últimos meses, que las he puesto en alguna que otra charla en el cual no tuve el tiempo de abordarla, y después es un poco tratar de destilar de eso del éter un concepto útil, que puede funcionarle a uno como no, eso es independiente, en el sentido de que cada uno después podrá encontrarle una utilidad distinta, pero por lo menos tratar de sintonizar un mismo camino de esa utilización, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de la palabra el éter, inmediatamente lo llevamos simplemente al contexto científico materialista, en el hecho de si existe, si no existe, pero si existe entonces en realidad es el experimento de Michelson-Morley que desmiente la existencia de un éter. Si yo asumo que en realidad la Tierra se mueve y gira alrededor del Sol y entonces no existe ese arrastre, pero si en realidad considero que es el firmamento lo que es, ¿no? Y entonces ahí sí vuelve a aparecer. Pero ¿qué dice la ciencia en términos prácticos más allá de la existencia en sí? ¿Bien? Sí, acá tiran Ethernet, exactamente. Entonces, es una palabra, digamos, muy utilizada, sobre todo en la ciencia más europea, por así decirlo. Obviamente que también llega al habla inglesa, ni hablar a la castellana, ¿no? Pero quiero decir, tal vez otros y otras culturas le decían la maya, otros le podrían decir el atma. Y ha tenido a lo largo de la historia, de la cultura y de los tiempos tal vez distintas interpretaciones, pero que en definitiva se trata de si existe o no existe esta posibilidad de un medio, por poner una palabra genérica porque es inexpresable, sino algo que nos conecta, no solamente en términos físicos, materiales directos como puede ser el aire en términos del sonido, por ejemplo, sino que esta gran peculiaridad que era, bueno, ¿y dónde viaja la luz? ¿En qué medio viaja la luz? Pero podemos ir un poco más también profundo. ¿Y dónde viajan los pensamientos? ¿Y dónde viaja la intuición? ¿Y dónde viaja la telequinesis? ¿Y dónde viaja, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas cosas que nosotros las describimos, las sentimos, las percibimos, las incorporamos, incluso las utilizamos, está ahí en el cotidiano, como la palabra que mencioné anteriormente, intuición, y sin embargo tiene que existir un medio por el cual viaja la intuición, más allá del propio cuerpo nuestro, ¿no? Pero de dónde proviene ese mensaje, o va y viene, bueno. Viene por ahí la mano, es enredada, pero vamos a, como decía, a disertar un poquito, a charlar y después cada uno que destile lo que más le sirve, ¿bien? Voy a compartir pantalla. Les dije lo del éter. Me cuesta arrancar un poquitito porque de alguna manera esto lo estoy haciendo como siempre, a la deriva, tal vez no viene así con un orden exacto, ¿no? Pero muchas veces en nuestro modelo hablamos, ¿no?, de una existencia, independientemente del mapa, la forma, en esta red electromagnética, en esta cuestión en donde muchas veces se necesita un medio donde, si el medio es denso, elástico, lumínico, invisible, etcétera, 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 bueno, esas son otras cuestiones. No es el propósito de este directo abordar eso, pero sí esta idea de que todo está conectado, ¿no? Por una red, si se quiere, por un medio, etcétera, etcétera. Y nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, de este modelo de un cosmos ordenado en términos de las propiedades que tiene, de las dinámicas, de las consecuencias y demás, que incluso
recordemos que muchas veces cuando uno habla del caos, hay varias maneras de interpretar el caos. Y en algunas culturas iniciáticas el caos es un lugar, entre comillas, de vacío, o virgen si se quiere, que no necesariamente es que está desordenado, sino que es un lugar de potencial. Es como la famosa, ¿no? Esa leyenda que se habla, ¿qué es más importante en una pared que tiene una ventana? ¿La pared que está alrededor o la ventana? Porque en definitiva es el vacío lo que hace la ventana. No es el entorno, o es el entorno lo que hace la ventana y el vacío que este lugar representa ahí, ¿no? La estoy contando muy por arriba, gracias a Kevin García Maestro por el super chat. Pero digo, a veces el caos es cuando se dice que en algunas culturas se habla de que el mundo estaba en caos y Dios puso orden. ¿Cómo puso orden esa energía? ¿Y a través de qué armonizó? Y el caos, en definitiva, no es que había cosas desordenadas. Muchas veces habla como que no había nada. Y se le da la palabra caos a esa nada o a ese vacío. Pero repito, como un potencial, entre comillas. A veces el caos es necesario porque a veces en el concepto shivaico el caos representa la destrucción también. En el término de God, ¿no? Generador, ordenador y destructor. Y el hecho a veces, cuando uno está mal con algo, tal vez es necesario destruir, vamos a suponer, el vicio que te está llevando a la perdición. Es preferible no combatirlo, destruirlo y crear una realidad nueva. Entonces, entre comillas, dentro de esta concepción, siempre nos hemos encontrado con frases, ¿no? Del estilo de, si uno quiere entender estos secretos, por así decirlo, sagrados, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Sobre todo frecuencia y vibración necesita de un medio para poder vibrar. El medio tiene que poder vibrar y obviamente la vibración por consecuencia se puede determinar que genera una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia es simplemente ese tiempo de vibración, en ejemplo una cuerda, por decirlo. Entonces, en base un poco a esta temática, también siempre en las culturas antiguas, a lo que eran los planetas, los cuerpos celestes y demás, se le ha dado siempre características, se le ha dado justamente una frecuencia. En este caso, por ejemplo, la luna se la consideraba un ánodo, el sol el cátodo, y con una frecuencia de 256 Hz, representaba una serie de notas musicales, ¿no? De frecuencias, de armonías, etcétera, etcétera. Otros planos, otros cuerpos celestes, Marte, por ejemplo, 200, no sé, porque acá está borroso, vamos a suponer 288 megahertz, y entonces también asociado a ciertas notas musicales, ciertos metales, minerales, etcétera, etcétera. Mercurio, 324 hertz, acción, fluido, transmisión, tenía como estas características, ¿no? Asociadas con todas cosas de frecuencia, vibración y en definitiva una palabra genérica para entender la transmisión de eso en energía. A través de esto incluso hemos visto muchas veces, ¿no? Acá estaba Júpiter, 342 Hz, ¿no? Las notas musicales asociadas, el acorde, ¿no? Como dice Gustavo Cerati, y suena el acorde. La forma geométrica, el símbolo de poder, el rayo, etcétera, etcétera, Saturno. En definitiva, digo, también esto puede ser llevado a una modernidad, ¿no? A esta idea de la luz, ¿sí? De la luz dentro de un medio, en este caso un recipiente con agua, pero que de esa manera se genera una estrella, ¿sí? Una estrella. Esto es de la revista internacional Nature, o sea, esto es una revista que está oficializada, por así decirlo, donde se hablaba de la sonoluminiscencia, o sea, convertir el sonido en luz, ¿sí? Y incluso citaban ellos mismos también a una frase de Nikola Tesla. Esto se llevó a cabo en la UCLA, y ahí daba la apariencia de una estrella. Obviamente esto, desde el momento que se configura de esta manera, sigue emitiendo energía, en términos seguramente de luz, obviamente, y emite una frecuencia, emite una vibración, por lo menos en el medio donde se encuentra seguramente.
Yendo un poquito más hacia adelante, voy a ir un poquito más hacia abajo, digamos. Recordemos que para algunas culturas, por ejemplo, para los Vedas y demás, el Sri Yantra o el Sri Chakra significa un instrumento y un mecanismo, que es un instrumento y un mecanismo que es como para entrar en asociación entre, digámoslo así, entre el ser y lo creado. Bien, o sea, no es simplemente un instrumento de orientación astronómica, una brújula. Bueno, apunta al norte, o un astrolabio, chequeo las estrellas. No, tenía que ver también con una cuestión de instrumento para, vamos a decirlo así, para una cuestión más astral, espiritual y demás. Y también se dice que en este diseño, que es un corte simplemente transversal, es como si tomáramos este campo toroidal y por el medio lo cortáramos y sacamos una lonja, y esa lonja es esto mismo, pero todo este cruce que uno puede ver acá es como si uno visualizara ese campo electromagnético toroidal que tiene nuestro mundo y seguramente otros cuerpos celestes, como también lo tiene cualquier elemento vivo. Tiene su campo toroidal. Esto es un campo toroidal a través de una visualización en una célula, en una ferrocélula, para ver a través de luz el campo magnético de un imán, y ahí se puede ver tranquilamente el denominado agujero negro, acá, a donde aquí no hay interacción de fuerzas dinámicas, seguramente sí potenciales, pero no en términos concretos, y acá se puede ver ese espiral, ¿sí? Y ese toroide que se veía ya en el Sri Yantra. Si voy más adelante, no, pero más para atrás, acá se puede ver tridimensionalmente. También esa simbología de que se habla mucho en el chamanismo, el universo tiene distintas capas de cebolla. Bueno, si uno se pone un poquito imaginativo, acá va a encontrar ¿no? Como si fuese justamente capas de cebolla. De hecho, me he encontrado con gente que de ese corte chamánico que te dicen que no comen cebolla por una cuestión simbólica de la representación del universo. La podrían comer y decir tengo el universo adentro, ¿no? Pero bueno, cada uno con sus propias recetas, ¿no? Acá el Sri Yantra expandido en 3D sería este campo. Este campo que tal vez, nuevamente, es difícil de visualizar, existe. O sea, un campo electromagnético es una realidad física, comprobada, constatada por cualquier físico, si se quiere, y también cualquier hijo de vecino. Sin embargo, es muy difícil visualizarlo sin utilizar polvo de hierro, por ejemplo, pero queda ahí en una especie de 2D, porque simplemente queda en una pequeña placa donde se pone eso, no puede quedar flotando el polvo de aluminio. Sin embargo, con este tipo de ferrocélulas se ve esto. Tal vez esta equivalencia de ver algo similar a esto, pero a gran escala en nuestro mundo, podrían empezar a ser, tal vez, ¿no? Me estoy refiriendo a esto, podría ser cuestiones que tengan que ver con la aurora boreal, tal vez sea manifestación de eso. Después podemos pensar, no, son las cargas eléctricas que el sol irradia en forma de iones y pipipi, papá, y todo, ¿no? Toda la perolata. Pero bueno, ahí lo dejo. Simplemente, como dije, no tengo necesidad de evidenciar la existencia del campo en sí en términos físicos. Recordemos que siempre se ha escrito que el universo, y el doctor Einstein se escribía y decía que un campo magnético y eléctrico es una realidad física, por lo tanto un campo gravitacional debe ser algo similar a eso, una realidad similar a ese campo eléctrico magnético. Nosotros hoy entendemos que esto no lo decía ni siquiera el propio Isaac Newton en términos de una fuerza, sino quieren tratar de llevar un campo electromagnético a un campo tiempo espacial y curvar el tiempo y el espacio, básicamente. Pero acá lo dejo en esta primera frase, donde la realidad de un campo eléctrico y magnético son realidades con las que uno puede interactuar. Simbólicamente, en otras épocas, también se puede, no le tenga miedo a la serpiente, en este caso, se puede representar de esta manera, ¿no? Como dije anteriormente, el ánodo del Sol, el cátodo de la Luna, y ese Sol negro o esa energía potencial en el centro, con la doble hélice helicoidal como
parte del campo ese electromagnético, tipo un Shri Yantra, pero más gnóstico, más artístico en ese sentido. No lo sé, ahí hay algo potencial seguramente, porque tenemos nosotros en nuestro mundo un campo electromagnético y tenemos esas realidades muchas veces difíciles de poner en términos materiales, pero bueno, ahí están, ¿eh? Voy haciendo un pequeño recorrido simplemente, ¿no? Siempre el espiral está presente en la naturaleza, se puede observar, incluso se puede explicar desde una perspectiva eléctrica y magnética, a gran escala, pequeña escala, la simbología siempre de la cuestión del toroide. El método del hombre es el lineal, del A a B, pero en la naturaleza todo se mueve en vórtice, todo tiene esa trayectoria, ¿no? Vorticial, toroidal, y la luz, obviamente, en términos genéricos, no es la excepción, ¿eh? Después, obviamente, hay interacciones, por ejemplo, tal vez el éter se manifiesta y se visualiza cuando uno entra en el cuarto estado de la materia, en plasma. No lo sé, lo dejo ahí, le dicen plasma, ok, bueno, listo, puede ser parte de ese éter, y puede ser, ¿por qué no? En definitiva, voy a seguir adelantando porque la charla no viene de universo eléctrico, pero sí es una partecita. Tenemos también la interacción del cátodo y el ánodo. Recuerden que cátodo significa camino descendente o ascendente y ánodo camino ascendente o descendente. Creo que ánodo es camino descendente, cátodo es camino ascendente. Es un vector. Un vector. En otras culturas, esto está tomado de Thunderbolt Project. Se dice que también se podía describir esta idea de por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, si no me equivoco, Marduk para los babilonios y manejando el rayo, que hoy en día se lo interpreta como los sprites, que recién en nuestra nueva humanidad lo hemos podido observar en los cielos, a través de la fotografía de timelapse en alta velocidad, y se han podido observar esos sprites, que significan espíritus, dados en esas tormentas que llegan a los 90 kilómetros de altura y que tienen tamaños, estos son tamaños gigantescos, me estoy refiriendo a este tipo de fauna dentro de la electricidad y el magnetismo de nuestro mundo, los elves, los sprites, los tendrils, y después vienen las tormentas clásicas que observamos nosotros aquí desde tierra, pero estamos hablando de cuando se viaja en avión y se filma, y se puede ver incluso ese límite, ¿no? Como si no dejase, recuerden que gases como el hexafluoruro evita la conducción eléctrica, y acá hay algo que se frena justamente a unos 100 kilómetros de altura y otro que desciende, ¿no? Pero esto es enorme, este radio a veces suele tener 400 kilómetros, por ejemplo, estamos hablando acá de una manifestación eléctrica brutal, que se da todos los días en todo tipo de tormentas, ¿no? Lógicamente, y ellos le llamaban ángeles a esto. Y entonces se lo asocia a veces con estas representaciones de distintas culturas aztecas, navajos, americanas y demás, diseñaban este tipo de iconografía que, según el Thunderbolt Project, puede estar asociado a este tipo de fenómenos eléctricos. Acá un poquitito más, simplemente mostrando algunos paralelismos con simbología antigua, con herramientas antiguas, supuestamente antiguas, no significa que no sean tecnológicas, y algunas asociaciones de siempre que en algunos símbolos se veían las alas, en muchos dibujos eran verdes porque también hacían alusión a la serpiente del cielo, que eran las auroras boreales. Bien, por eso se dice muchas veces que estamos dentro del templo de Salomón, que no necesariamente tiene que ser un templo físico, lo pudo haber sido tranquilamente, pero puede haber sido también incluso honrado o erigido en honor a estar dentro de este mundo donde el sol, la luna y la vibración, el Om, pareciera ser las piezas, ¿no? Los ladrillos base de la creación y de la mantención del sistema. Puede serlo. Y ahí entramos entonces en el campo del eterno o de lo eterno, ¿no? El éter, ¿sí? Más allá de una palabra griega. Primero, y acá me quiero detener en esta serie de videos, como para ir tirando un poquito del hilo. Simplemente eso, ni más ni menos. La idea es ir llevando de a poco este directo. Primero,
un reconocido divulgador de ciencia, no es terraplanista, en una charla citaba y traía a colación este siguiente comentario. Vamos a simplemente subir el volumen, me voy a bajar el mío y lo voy a dejar de corrido, ¿sí? Léanlo ustedes, hagan el esfuerzo y luego volvemos de que surja el video. There was a belief that there was an invisible web of energy that connects everything in the 1800s. And scientists were in a very heated debate, very controversial, as to whether or not this field exists. There was a very famous experiment that was conducted to determine if the field called the ether field actually existed. The very famous Michelson-Morley experiment. In my opinion, it was a good experiment. However, it was poorly interpreted. Ahí creo que coincidimos muchos porque el experimento existió de verdad, sí, lógicamente, pero al mismo tiempo ha sido mal interpretado, pobremente interpretado, bueno, depende de dónde lo tomemos esas interpretaciones, porque creo que ha sido desorientado de cuajo en la mayoría de la ciencia, entre comillas, llamémosle ortodoxa, institucionalizada, moderna, porque se ha dicho que no, en realidad lo que demostró Michelson and Morley no es que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino que el éter no existe. Pero eso porque es lo mismo que con Eratóstenes, es ¿qué pregunta le hacemos al experimento? ¿Bien? Entonces, en este contexto, creo que sí ha sido pobremente interpretado por aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, pero también ha sido totalmente desviada la interpretación y se la ha llevado para el agua del molino jesuita. For over 100 years, our science has been based in a belief that is incorrect. It's incorrect. Now, this is very interesting. 100 years later, 1986, the United States Air Force replicated the Michelson-Morley experiment. They published the results in the very prestigious journal Nature, the scientific journal Nature. They repeated the experiment with good equipment, much better equipment. The bottom line is that the field exists. They found that the field is actually there. This is reported in August 1986, the journal Nature, volume 322. They said, the field is there. Now, why don't we know about this? This should have made the cover of every major magazine and newspaper. This should have been on CNN headline news or Sky News. But this changes everything for the scientists, because the textbooks all say the field is not there. Entire careers are based on the field not being there. Lógicamente esto es aplicable a cualquier situación que se le parezca en términos cosmológicos a un montón de disciplinas, en donde tal vez habría que reestructurarla, no es que dejen de funcionar o que los profesionales pierdan su carrera, tal vez en cosas más directas sí, tal vez los cohetes espaciales, esas canitas voladoras, tal vez muchos astronautas no solamente pierdan el trabajo, sino perderían también el honor y hasta algo más. En definitiva, este artículo es verdad. Este artículo existe, de Sabletooth se llama el artículo original, después hay gente que salió a desmentirlo, y esto y aquello, y empiezan y van y vienen, ¿sí? Sin embargo, de lo que la ciencia no puede escapar, porque es algo necesario sí o sí dentro de lo que ellos mismos estudian, quieren desarrollar y quieren extraer, si se quiere, un potencial útil de todas esas experimentaciones de los colisionadores de hadrones y toda esta idea del bosón de Higgs y demás. Creo que en definitiva, independientemente de la utilidad que ellos le estén dando, sea esta para vender la ilusión de que vamos a tener energía libre y gratuita de una vez por todas porque logramos hacer, o porque también es un término en términos cosmológicos, a veces por algo se ridiculiza o se mocopea, ¿no? El famoso mock-up me sale, pero no, mocking, como le dicen en Estados Unidos, al hecho de la partícula de Dios,
¿no? Le llaman así, ¿no? Estamos buscando la partícula de Dios y el término este del Big Bang y todo ese tipo de cosas que siempre tiene esta connotación religiosa, es porque también ellos quieren ir a lo más fundamental para tratar de explicar su religión de alguna manera, ¿no? Y cómo se originó y cómo fue el principio de la creación de lo que ellos denominan el universo heliocéntrico, ¿no? Pero aquí está esta declaración. Después nos vamos, este es un divulgador científico muy conocido, que repito, no es terraplanista ni nada por el estilo, y entonces vamos a otro testigo de la ciencia, ¿eh? Hoy en día sigue estando ahí, sigue estando tiene su canal de YouTube, es profesor de física de partículas, si no me equivoco, en una universidad española, seguramente lo conozca, a el señor José Edelstein y otros colegas. Y él, en su laboratorio, lo que decía, más allá que está subtitulado en inglés, dentro de esta idea de que tienen que... ellos saben que hay un campo potencial, lo saben, pero no pueden reconocerlo con la palabra prohibida. La ciencia es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Y esta palabra le cabe muy bien a Paco con su gran video de la diferencia. ¿Es lo mismo la nada que el vacío? No, porque el vacío también, como dije anteriormente, ese caos, puede ser interpretado como un lugar donde hay una energía potencial para ser extraída. Está vacío de materia, por así decirlo, pero no significa que no haya nada allí. ¿Bien? Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. Un poquito forzoso el nombre, porque es simplemente eso, ¿no? Cambiarle la nomenclación y ya está, listo. No tenemos que hacernos cargo de lo que conllevaría hablar del éter. Que el vacío es una sustancia. No. El vacío es una sustancia. Epa. A ver, ¿cómo es eso? No es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada... Lo cual ya es una imbecilidad, perdón, acá es cuando se me empieza a subir un poco el indignanómetro, me voy a tranquilizar. Las vibraciones de ese vacío, o de ese campo, podríamos decir, son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Las cuales no existe ningún tipo de partículas, que eso incluso es lo más contradictorio de todo, ¿no? Porque no existe tal cosa como una partícula, no existe una partícula en esos términos. Una partícula de polvo existe, sí, obviamente, pero simplemente es polvo reducido en tamaño. Una partícula de ceniza, no, es ceniza, pero una partícula de arena no es un granito de arena, es una parte de algo, partícula. ¿Sí? Pero no existe en estos términos de que no, son bolitas que están ahí y potencialmente, es más, ellos describen al campo de Higgs como una cosa es el campo de Higgs y otra cosa es la partícula de Higgs. Dicen, nosotros el campo de Higgs no lo podemos ver, no lo podemos observar ni lo podemos medir. O sea, lo mismo que sucede con el éter, que no se puede observar. Pero está ahí. ¿Y cómo nos damos cuenta que está ahí? Porque cuando se genera la suficiente potencia, ahí se genera como ese campo que está en potencial, está en vacío, en el momento que se genera la energía necesaria, ahí se manifiesta la partícula. Y la partícula trae más partículas. Entonces ellos te los ejemplifican como, imagínense simplemente que uno está en una habitación con gente quieta, estática, parada, así. Y de golpe, te dicen, ellos el ejemplo que usan como para que lo entienda cualquiera, ¿no? Dice, de golpe entra Messi. ¿Qué va a suceder? Toda esa gente que estaba quieta en ese cuarto, de golpe, va a moverse y se va a sentir atraída hacia Messi porque quieren ir a saludarlo. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay gente, básicamente, ¿no? En ese contexto. Imagínense que está con la luz apagada, como dice él, ¿no? Quitan todo, está la luz apagada, la gente no se conoce entre sí, no se ve nada, no saben que hay otro a su alrededor. Sin embargo, entra Messi con su potencial eléctrico y se ilumina, tiene una chispita de luz y todos van ahí y ahí se manifiesta esa gran partícula de Higgs, básicamente. Acá lo que están reconociendo es que hay un campo que no se lo puede evidenciar.
Igual que se planteaba, ¿por qué? Porque la palabra que tal vez está asociada y dificulta el entendimiento es que al éter se lo llamaba el éter luminuciferus, el éter luminoso. Pero no luminoso porque tenía que brillar, sino porque era un concepto que se decía, bueno, si el sonido viaja en el aire, ¿dónde viaja la luz? Entonces era el campo donde una onda electromagnética viajaba. La luz no necesariamente tiene que estar en el aspecto visible, ¿no? La luz tiene un amplio rango, justamente desde un ultravioleta hasta un infrarrojo, pasando también por gamma, por esto, aquello, lo otro, etc. Pero en definitiva sería entrar en una cuestión de resonancia, ¿no? Ahí lo podemos ver, muy ejemplificado, ¿no? Si uno toma esto que tiene 512 Hz y esto tiene 440, por más que aquí hay aire en el medio y esto está produciendo un sonido, no va a vibrar en la misma frecuencia, no va a generar esa armonía. Sin embargo, tomamos otro de la misma armonía y entonces ahí inmediatamente no, a la velocidad del sonido, que en este trayecto es muy corto, se amplifica. Entonces acá lo que se trata es cómo nosotros interactuamos con el cosmos a cosas que solamente podemos llegar en frecuencia y en vibración. No podemos ir a tocar Marte, pero tal vez si nos ponemos en su misma frecuencia, llegamos a interactuar con la energía de Marte. Estoy hablando en términos celestes, pero también Dios tiene una frecuencia, la creación tiene una frecuencia, la aurora boreal tiene una frecuencia, el árbol tiene una frecuencia. Nosotros tenemos una frecuencia cuando estamos contentos, cuando estamos deprimidos. ¿Qué pasa con nuestras células? ¿Tienen frecuencias? ¿Tiene electricidad? Claro que sí, obviamente. Le podemos llamar pH si quieren, no pasa nada. Todo vibra. En el universo nada está quieto en esos términos, no en movimiento, sino simplemente en vibración. Y entonces se trata de ir encontrando la frecuencia de las cosas para poder interactuar con ellas, incluso en campos que tal vez no sean materiales en términos físicos. De ahí saltamos a una charla reciente. Estoy simplemente generando un terreno de credibilidad, no para mí, yo no la necesito en este momento. He pasado por estas etapas y no he necesitado ni la mitad de lo que estoy mostrando acá para decir, acá hay un medio que nos comunica, si hay algo que para acceder a otro estado de conciencia se necesita un medio, y seguramente así lo percibo. No tengo ni por qué justificarlo, ni explicarlo, ni mostrárselos a mí mismo, quiero decir. Pero lo hago simplemente porque me gusta la información. Me gusta charlar y me gusta dar a conocer mis planteos para que luego se generen otros y se afine el instrumento, simplemente. Hace poco, este físico de partículas, justamente en la Royal Society, se conoce como el Dr. Harry Cliff, ha trabajado en el CERN, si es que no lo sigue haciendo, igual que el español que mostré anteriormente, estoy hablando de este español, también ha trabajado en el CERN, dio una masterclass en la Royal Society de Londres, esto creo que es del año 2019, 2020, por ahí, después esta es un poquito más de ahora, actual, y decía lo siguiente. Dice, necesito hacer una pregunta más profunda. ¿Qué es? ¿Qué quiero decir realmente con una partícula? Porque el anterior dijo la partícula de Higgs. Y les pido disculpas, fíjense, ¿no? Déjenme que bajo esto para que no me molesten el play. Dice, y les quiero pedir ya, está bien, el tipo sabe dónde está parado. Dice, les pido disculpas porque la forma en la que les describí esto, el tema de las partículas, muchas gracias a María Banca Analizadora, la frecuencia de Dios que somos nosotros mismos en otra dimensión al momento de materializar es altísima. Les pido disculpas, dice, porque la forma en la que yo les describí anteriormente, en los últimos minutos, esta cuestión de partículas, lo tuve que hacer por una cuestión de convención para que entendamos, pero es para que tengan la idea de que tal vez estas partículas son de alguna manera como pequeños ladrillos de Lego, ya no estarían teniendo la forma esférica, o sí, como átomos victorianos, la formita esférica con electrones y protones dándole vuelta alrededor.
They're sort of Son una especie de pequeños puntitos sólidos que se mueven y se mantienen unidos. solid little points that move around and stick together. But actually that's Pero en realidad no. En realidad no es así. Eso no es lo que la física propiamente de partículas moderna nos dicen que son las partículas. not what modern particle physics tells us particles are. In fact, particles aren't No, y de hecho las partículas no son realmente lo que importa en absoluto, porque no existe tal cosa como una partícula en esos niveles. really what matters at all. Our field is kind Es of el campo, es en nuestro campo lo que realmente importa. Porque, perdón, ¿no? Yo me adelanté, pero él lo que dice es, en nuestro campo, en el campo de la física de partículas, eso tiene un mal nombre en cierto sentido, llamar partícula algo que no existe. badly named in a sense. What actually Lo que en we realidad think consideramos fundamental no son las partículas, sino los campos. of as being fundamental are not particles but fields. So Entonces, field we've all los probably- campos probablemente todos hemos sostenido, y la única analogía en términos inmediatos y cercanos de la experimentación de un campo, porque un campo también es muy difícil de visualizar y el propio campo en sí no se lo puede visualizar. Lo que se puede es evidenciar con lo que el campo interactúa. Cuando yo tengo un campo magnético y tiro pétalos de hierro, no estoy evidenciando el campo electromagnético en su concepción física. Lo que estoy haciendo es simplemente, o en su materialidad, no, estoy haciendo que ese polvo de hierro me evidencie el camino, el recorrido que tiene el campo magnético, pero no puedo saber de qué está hecho el campo magnético y nadie lo puede saber. Nadie puede mostrar una partícula encargada de un campo magnético, eso no es más loco. Le podemos poner el nombre magnetrón y lo dibujo ahora mismo acá en CGI, tiro 2 bolitas y le hago 2 pinchitos y digo, es la partícula encargada del campo electromagnético. Mentira, eso es una concepción de Irulanducci. Igual que el átomo victoriano, igual que ahora el átomo de predicción, ¿no? Que te dice, no, bueno, en realidad todo el tiempo está así y uno predice dónde podría llegar a estar y eso es en realidad. No existe tal manera, pero sí podemos al menos evidenciar, cuando tomamos 2 imanes, que hay algo ahí en el medio que está interactuando, que ejerce una fuerza, que tiene una atracción, una repulsión, etc. Pero lo loco es que nadie puede evidenciar el campo. if you've ever held a magnet next to a piece Si han sostenido un pedazo de imán justo junto a una barra de hierro, of steel or iron, you felt the effect of se the siente el field. efecto de un campo, pero no se puede ver. Entonces, un campo es algo que puede causar, por ejemplo, A field is fuerza. something that can cause, for example, a force to be exerted over a distance. Para ser ejercido sobre una distancia donde no hay material físico en realidad. Elemento 1, elemento 2 interactúan a distancia, pero acá físicamente no hay nada. Ya eso es un quilombo. Físicamente acá no hay nada. Porque un campo magnético no depende del aire, como la vibración de un sonido, pero ahí está. There's no physical stuff actually causing that force to be Haciendo que se exerted. ejerza esa fuerza. No hay nada físico que esté haciendo esa fuerza. Y eso ya es un quilombo. Planteárselo simplemente, por más que en lo cotidiano vos decís, pero acá tengo 2 imanes, mira, pim. Sí, pero tratá de hacer algo así. A ver con qué arrancás. Este muchacho, un par de años después, tiene su propio canal de YouTube y también da charlas y se presta a salir en podcast y todo ese tipo de cosas. Obviamente le falta ser terraplanista, no lo sé, no lo he escuchado hablar de ella, pero por lo que he escuchado de algunas charlitas que me comí, el tipo es un poquito, digamos, rupturista en esta temática, tal vez es un poco más ortodoxo y clasicista en otra, como puede ser el modelo heliocéntrico. Acá mismo, el doctor Harris dice algo interesante. Me gusta la postura con la que arranca. Se pueden dar cuenta que pasó el tiempo por su cabello. Y arranca con esto. Lo que dice la física moderna en realidad es que este tipo de materia discreta
sort of atomic nature of a matter nivel atómico, de naturaleza atómico de la materia, is actually not really fundamentally there. es que fundamentalmente no está allí, no hay algo material. The fields themselves O are sea, continuous. son los campos en sí que son continuos. Y pone esto él mismo, pone esto como una interpretación de ese campo, pero y de todas maneras también está entre comillas, vamos a decirlo así, porque acá no queremos pecar de nada. En realidad, un campo continuo, para que se den una idea, un campo continuo no tendría que tener esto negro. Porque esto negro da la sensación de estar justamente vacío. En todo caso, acá tendría capaz que si se quiere uno decir, bueno, a ver, pero ponemos una escala de colores como para saber si ese campo tiene mayor potencial de un lado o en el otro, o es totalmente homogéneo y es igual en todos lados, y entonces todo esto sería el mismo color azul. Todo esto sería igual de azul. Lo ponen así por una cuestión de interpretación, de dar la sensación de algo, de un campo dinámico en el que está mutando, en el que a veces hay más energía aquí, más energía allá. Y esto lo va a intentar asociar con, miren muchachos, ustedes quieren imaginarse ese campo que no se puede evidenciar materialmente, que es el éter, y que nosotros sabemos que existe, y no hay partículas ahí. Bueno, es esto que está acá. Y uno se le vendría a la cabeza, son como neuronas, mirá, es como, no, bueno, las neuronas tampoco son así, ni el viaje neuronal es así, y todo eso son interpretaciones que pueden ser útiles igual, ojo, no, nadie está diciendo que no lo sea. And it's just that Y eso es lo if que, you want to put some energy si into quieres the field, poner algo de energía en el campo, there is a minimum amount hay una cantidad mínima de energía put in to make a ripple. You que can't vos podés meter como para que el campo se excite, comience a vibrar. make one that's Entonces, decir que un campo puede vibrar y que se le tiene que meter energía, entonces estamos nuevamente haciendo alusión a, si queremos entender los secretos del cosmos, frecuencia, vibración y energía, more than that, and that's the part. ¿no? Y eso, el aumento mínimo, el requerimiento mínimo de energía, y lo podemos medir en electronvolts, lo podemos medir en lo que ustedes quieran, ese aumento mínimo, cuando uno ve eso que se manifiesta, eso es una partícula. Lo cual no es una partícula, es una carga, ni siquiera puedo decir eléctrica, porque acá cuando hablamos del éter, la intención es eso, es la intención. ¿Cuánto electrovolt tiene la intención? La intención, el amor, la voluntad. ¿Cuánto tiene en términos de energía? Y mirá, yo la verdad que para levantarme, para poder salir con mi novia, estuve durante 6 meses yendo a andar en bicicleta para ponerme en forma. Después me acuerdo que, no, bueno, no maestro, pero no importa las calorías que quemaste para terminar junto a tu novia, no se puede medir en eso. Había algo más que te hacía mover el espíritu y el cuerpo, ¿no? Pero que no es cuantificable. But in some Pero ese aumento mínimo de energía, ellos de alguna manera lo ilustran con eso. Esa gotita de agua, eso, ahí fue el aumento mínimo para que este campo de agua hiciera una vibración, un ripple, ¿sí? Hiciera justamente eso. but in some sense it Pero en algún sentido, acá empieza, viste, con la voz, pero en algún sentido, echoes, I suppose. supongo que son ecos. Viste que Gustavo Cerati decía, ecos rebotando en la quietud. Tal vez el éter es ese campo potencial que está quieto hasta que un eco lo activa y empieza el rebote. Echoes of the ether, but Pero son ecos del éter. Y todo esto es para decir, justamente no pueden... No, pero es que ortodoxicamente hablando se tiene que llamar bosón de Higgs, porque hoy la nomenclación de la academia es el bosón de Higgs, porque si no el éter, entonces la gente va a empezar a replantearse Michelson-Morley y bla 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 bla. Pero básicamente dice, mira, suponemos que esto que yo te estoy explicando son como reminiscencias, son como ecos de esa tremenda palabra que es el éter. Pero, dice el tipo, one of the sort of remarkable things una de las cosas notables sobre la teoría cuántica de campos es que dice que todos somos part of the same parte mental object. del mismo objeto. No lo mismo, pero parte de ese mismo objeto. Él está definiendo al cosmos como un objeto porque es terminología humana, lógicamente. Hoy en día yo le diría
todos somos parte de ese gran espíritu. Prefiero decirlo así. No puedo ponerlo en términos de un objeto. Prefiero que sea justamente en términos, todos somos parte del gran espíritu. Que no somos lo mismo, pero todos somos parte. Tenemos nuestra experiencia individual, lógicamente, ¿no? So like every electron in Y entonces acá se va simplemente a decir, cada electrón en nuestro cuerpo es una vibración de ese mismo campo, so we are pero en distinta frecuencia. Por eso, por lo que estamos hechos físicamente, estamos hechos a imagen y semejanza. Estamos hechos con las mismas propiedades, which is all connected through the whole pero todo está conectado a través del universo, para nosotros a través del cosmos. So in that sense we're all connected. Por lo que en ese sentido todos estamos conectados. Y vayan viendo el diseño que va apareciendo por detrás, ¿no? Directly. Pero digamos que pasó de decir, bueno, mira, en realidad esto que ustedes ven acá, que es una partícula uniéndose con otra, no existe. En realidad es un campo de continuidad. Y ese campo de continuidad necesitas un aumento mínimo de energía para excitarlo. Esa energía va a desprender, por consecuencia, una vibración. Y esa vibración va a tener una onda. Y esa onda va a tener una frecuencia. Y luego, como todos estamos hechos con esa misma sustancia, por así decirlo, estamos todos conectados. Entonces ya te dibuja esto. Y a su vez de estar todos conectados, imagínense que también podemos entonces interactuar a distancia, sin tiempo ni espacio, lo que denominaba incluso el propio Albert Einstein como algo aterrador, spooky action at distance, ¿no? Como que en realidad esta cuestión de el entrelazamiento cuántico, pero ellos, claro, ellos te definen todo lo que tenga cuántico. Ellos lo reducen como una partícula, ¿no? Entonces te dicen, no, sí, el entrelazamiento cuántico, imagínense, una partícula en nuestro universo está conectada con otra gemela, tal vez en un universo paralelo, y lo que le pasa a esta inmediatamente, sin distancia. O sea, ni siquiera se puede considerar que viaja más rápido que la luz, o sea, es instantáneo, o sea, pac. Incluso mi pac fue a diferente distancia y intervalo, ¿no? Pero digamos, eso sí, ahí sí puede funcionar el entrelazamiento cuántico. No, el entrelazamiento cuántico en todo caso funciona acá, ahora mismo. Usted tiene el corazón, el cerebro, tiene un espíritu. Lo puede utilizar con un montón de cosas. Puede hablarle a usted ahora a su madre muerta o su hermano perdido o a quien quiera y sanar usted mismo. Independientemente si del otro lado contestan o no contestan, por así decirlo. Hay otro tipo de realidades, obviamente, en donde hay un entrelazamiento cuántico, si queremos ponerle ese nombre, pero hay algo que sí, se conecta. Y está ahí, pac. Y es inexplicable, pero empieza a cambiar algo adentro de uno. O empieza a cambiar la realidad. A eso me refería yo con tratar de llevar esto en términos prácticos. ¿Sí? Esta es la parte más teórica, por así decirlo, tratando de evidenciar que existe algo que nos conecta entre todos, a todo, al gran espíritu, a lo que usted quiera. Pero ¿cómo hacemos uso? Bueno, aparentemente hay que tener una cierta frecuencia y una cierta melodía que genere esa armonía. Y nosotros sabemos que la manera, por lo menos nosotros, de sintonizarnos es a través de las emociones, es a través del cuerpo álmico. Escucho una buena canción, una linda canción, me pone triste, me pone más contento, me esto, me aquello, lo otro, medito, salgo, contemplo la naturaleza, me pone bien, tengo una pelea con mi jefe de laburo, me pone mal, entonces en el momento que me pone mal estoy en condiciones de pedir algo, de crear realidad, o me conviene quedarme calmo hasta que la frecuencia nuevamente vuelva a un campo más tranquilo de manifestación y potencial. Bueno, por ese lado va la parte práctica. Después tenemos otro ejemplo también de otro colega, físico de partículas, ya en televisión argentina. Estoy mostrando simplemente esto para que quede distintos testigos del éter, porque eso hay que fundar los testigos del éter. Y salimos todos a golpear las puertas de las casas. ¿Qué tal? ¿Qué se manda, señora? ¿Sí? ¿Qué pasa, nene? Nada, soy un testigo del éter y acá vengo con el librito y le voy a comentar por qué el éter existe, ¿no? Y puede ser, puede funcar, anótenla. Entonces, acá tenemos, ¿no?, ya con esa mirada al amigo, y el periodista, en este caso Jorge Lanata, le pregunta: ¿y qué es la energía oscura? Porque obviamente todo tiene que ser oscuro en el universo. ¿Qué es la energía oscura? ¿Es un jesuita? No, le va a decir. ¿Y la energía oscura qué sería? Se ríe. Perdón. Sí, no sabemos exactamente qué es. No sabemos muy bien qué es. Está bien, bueno, el tipo arrancó bien. No sabemos exactamente qué es. No, está bien, pero ¿qué se especula? ¿Pero qué se especula? ¿Un fluido?
No, no. ¿Un fluido?, le pregunta el periodista sorprendido. Y el tipo, claro, es que no existe, no es que no existe, ellos no pueden decir, mirá, ¿sabés lo que es? Es un campo potencial que no tiene sustancia. No tiene sustancia. Es algo que desafía el entendimiento de la realidad cotidiana, no tiene sustancia. Actuaría como algo con sustancia, que no es lo mismo que un fluido, pero no es ni elástico ni rígido, no es ni de goma ni de miel, es algo que sabemos que está ahí, pero todavía no podemos de alguna manera decir qué es algo nuevo. Entonces son palabras que van tirando, pero incomodidades que se van generando. No es un fluido en el sentido de un líquido. No, ¿sabes por qué te digo? Porque No, por eso no es un fluido, o puede ser un flujo. Un flujo donde la energía simplemente viaja. en la antigüedad se decía que... Antes se decía que éter. en el universo había éter. Y el tipo lo tiene que decir, y va a tirar una que es buenísima, que es... Sí, bueno, es el regreso del éter, va a decir. Yo sé que se escucha abajo, pero así está el audio. Bueno, es como un regreso del éter. Eso es como un regreso a la idea del Un éter. regreso, sí, con otras características. Ah, pero mirá. Es, como es algo así, es algo que se supone que está en todo el universo. Algo así. Es algo así, ¿entendés? O sea... Entonces, fíjense, nosotros tenemos los testigos del éter, que sabemos que algún día va a volver el éter. Va a estar la segunda venida del éter. Es una... ¿no? Ya podemos firmar acá. El evangelio del éter, donde está la segunda venida del éter, y están los otros muchachos que dicen, no, en realidad nunca vino el éter. El Mesías del éter aquella vez ya fue eliminado y no está, ahora es Higgs. No es más el éter, es Higgs al que nosotros estamos esperando. Es tremendo, pero es así. ¿Qué les voy a decir? Algo que se supone que está en todo el universo. Cuya presión es como un fluido cuya presión es negativa, es decir, que empuja en lugar de... Es algo que no entendemos bien. Bien, maestro, lo dijiste porque te metiste en un quilombo bárbaro. Presión negativa. Ok, ¿cómo? ¿En qué términos existe la presión negativa? El espacio está considerado presión cero. Cero Tors, cero Torricellis. Por eso nosotros decimos, nosotros estamos en un sistema de presión. Y por lo tanto en ese sistema de presión el modelo heliocéntrico no encaja, o nosotros no tendríamos que tener atmósfera. Directamente, porque la presión cero de ese supuesto espacio infinito, para poder equilibrar en esa termodinámica, la atmósfera se iría al coño. No hay gravedad, no hay fuerza de gravedad, y el tiempo y el espacio no mantiene la atmósfera en nuestro mundo, ante la magnificencia y magnitud de ese supuesto mega recontra espacio exterior. ¿Bien? Y el tipo se pone incómodo. Y dice, bueno, en realidad, mira, yo te puedo decir que es un fluido, yo te puedo decir que tiene presión negativa, que nunca lo pude demostrar, gracias a Mari Elizabeth por ese super chat. Yo te puedo decir que es el regreso del éter, pero la realidad es que no lo entendemos muy bien. Claro, no lo vas a entender nunca. No lo vas a entender nunca si querés explicarlo con la ortodoxia académica moderna. Tal vez esto lo entendía más un indio Hopi, y le hacía uso un indio Hopi, un quero, que vos, flaco. Tal vez no, tal vez sí. Todavía. Es algo que no entendemos bien. Todavía. Es algo que no entendemos bien. Repito, con la academicidad estándar es muy probable que no te lo hagan entender. Tal vez después puedas seguir tu individualidad y tomar los elementos que aprendiste en una universidad, en una academia tradicional, y empezar a ser un disertor. Un desertor, perdón, quise decir un disertante, un desertor. Y entonces, bienvenido, te abriremos las puertas y charlaremos al respecto. Entonces, el tema es, ya pusimos a un divulgador que nunca me sale el nombre, discúlpeme, pero sé que este muchacho es muy conocido, sobre todo por su peluca. Luego pusimos a un académico estándar de una universidad, no sé si la Complutense de Madrid, no sé qué, pero que trabaja en el LHC, de origen español. Luego pusimos un origen inglés que trabaja en el LHC, en el Large Hadron Collider, y que ya nos empieza a aclarar que las partículas no existen como tal en dos, ¿no? Primero lo puso en la explicación judaica de Judas, y luego acá lo reconoció al éter. Entonces tenemos el primer testigo del éter, y luego aquí tenemos aquellos que desconfían un poco y todavía no creen en el regreso del éter.
Y por último tenemos la tercera de las entregas de Star Wars, en donde aquí aparece el Jedi del éter. Un Jedi del éter que no es terraplanista, por eso no termina de ser un... ¿Cómo se llamaba el bichito verde? Un Yoda del éter. El maestro Yoda no termina de ser todavía un maestro Yoda, pero está en buen camino, es un Jedi del éter. Y básicamente estamos hablando de a quien lo han titulado el Nikola Tesla 2.0, pero para mí es simplemente Eric Dollar, un tipo muy sabio al respecto. Le mando un gran saludo al Bocha porque dije la palabra sabio y emergió en el chat. Y está con unos ingenieros en sonido justamente, frecuencia, vibración. Y entonces, en una charla larga que tuvieron, es una entrevista que lo agarran ahí simplemente en la plaza, en el Square, y lo interpelan ahí, le empiezan a hacer una entrevista que está muy buena, la tengo completa, subido justamente a mi canal de Rockfin. Le van a preguntar a Eric Dollar acerca de un montón de cuestiones, pero vamos a estas puntualmente. Dice, tengo una pregunta para usted, que dice, usted que se encuentra en los bordes de la ciencia y la metafísica. Solo déjeme preguntarle, porque este tipo de pregunta tiene que estar en esos bordes. De lo que usted sabe, ¿usted cree que la electricidad viene del éter? Es una muy buena pregunta, porque también la energía, la electricidad, ¿de dónde viene? Sabemos hoy en día que la electricidad no viaja por los cables, sino que curiosamente viaja por afuera de los cables. Hay un capítulo al respecto que hace el colega de Smart Everyday, un flaco totalmente oficialista, que está muy bueno al respecto. Como una fuerza, como las fuerzas electromagnéticas, dice, ¿de dónde proviene? ¿Es de dónde proviene? Bueno, dice, en realidad la electricidad es el éter polarizado en esas cosas. O sea, está el campo potencial, creo yo, para cualquier realidad. Y la electricidad tiene una frecuencia en el cual introduce, entre comillas, ese mínimo necesario al campo para que se evidencie como la electricidad. Tal vez de un montón de las cosas que nosotros tenemos hoy en día, desde el orgón hasta el lápiz de madera, son distintas polarizaciones de ese campo de manifestación. Ether polarized into those things. Y esta frase es excelente y no tiene, es más, me parece mucho más sabia que el hecho de estar diciendo, no, la energía oscura, no, en realidad es el campo de Higgs que cuando pasa Messi se manifiestan las partículas. Tipo, el éter no está ahí hasta que vos quieras hacer algo con él. Es por eso que nunca fueron capaces de identificarlo ni de encontrarlo, porque es como un genio. O sea, normalmente está en caos. Vuelvo a lo mismo. El caos, tal vez porque uno... Ahí volvió. Decía, está ahí. El estado de caos es el estado de premanifestación. Está ahí para que algo le dé un orden. No es que está desordenado y yo me tengo que tomar el laburo de ordenarlo y dejarlo preparado para luego darle el comando. No, está en reposo, está en caos y luego yo le doy el orden. Pero ya la tengo ahí preparadito. No tengo que limpiar la fiesta para hacer otra nueva. Entro a un lugar donde ya está todo listo para que yo arme la fiesta. ¿Bien? No se va a manifestar, está ahí, está como una especie de tormenta, dice él. Y esta frase que tira el músico, el ingeniero en música, es perfecta porque dice, ¿se necesita la voluntad y acción humana para manifestarlo? ¿O algo natural? Y lo que va a responder, coincido netamente, que es la siguiente. La naturaleza parece tener una gran participación en esto. O sea, hay espíritus, vamos a decirlo así,
interactores por sí mismos. La naturaleza, conjunto de dinámicas y fenómenos, seguramente, como decían otras culturas, tiene su propio espíritu, y ese espíritu podemos traducirlo en su propia inteligencia y emoción, que crean realidades propias de esos barros, ¿no? La propia naturaleza pareciera tener una conciencia que genera la propia armonía dentro del reino natural. Pero también hay otros elementos vivos, hay otros seres que también tienen conciencia, no solamente el ser humano, que también son parte, interactúan, porque somos parte y estamos conectados. Entonces tenemos también, sí, la naturaleza, su propia interacción en ese campo, pero también la tenemos nosotros. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Podemos poner palabras lindas que se entiendan, que existen, que nos afectan, que no es necesario demostrarlas a nadie, pero sí a uno mismo, que es la voluntad, la fuerza de voluntad, si quieren poner la dinámica de la voluntad, el amor, la carencia, el odio, esto, aquello, lo otro, interactúa, lógicamente. Primero seguramente con nuestro propio éter interno, nuestro flujo interno, y después tendrá su consecuencia también en el afuera, ¿no? Y más si estamos en un colectivo que está totalmente desorientado, y entonces viene la individuación, y boom, y pam. Dice, fijémonos, por ejemplo, cómo la naturaleza no va a tener su propia interacción con el éter si el Sol mismo emite una carga de 20 billones de voltios a la ionosfera. Y esos voltios que emite tienen frecuencia, tienen vibración y alimentan, por así decirlo, a todo, a las plantas, al agua. ¿Intenciona el Sol? Seguramente que intenciona. La Luna también, seguramente. Los cuerpos celestes llamados planetas, seguramente que también. Como yo puedo intencionar a ustedes ahora con este directo, como mañana podrán ser intencionadores e intencionados. Pero nuevamente se necesita un medio para que la intención llegue, seguramente. Ahí tienes, dice el muchacho. Dice, tú sabes, ahora tenemos, por ejemplo, 1,5 millones de voltios, potencialmente hablando, sobre nosotros, y estamos metidos en unos 600 volts de esos, en este espacio que ellos ocupan. Recordemos que sí está constatado que hay una carga potencial eléctrica de 100 voltios por metro. Y entonces él dice, la analogía podría decirse que la atmósfera es el éter. Que es como decir, ¿cómo le explicamos a un pez que está mojado? O cómo un pez le puede explicar el agua. Bueno, aquellos que, y siempre el fractal es el mismo, tal vez aquel pez que está hecho y se anima para salir fuera del agua y volver a entrar, sea un delfín que salta y vuelve a entrar, una ballenita que salta y vuelve a entrar, dice, pucha, hay otro estado más allá del agua. Fui a un lugar donde no había agua, me sentí seco y luego volví al agua, y entonces te puedo contar que esto donde nosotros estamos es agua, esto es un medio donde nos... Y esa equivalencia en el ser humano, ¿cuál es? Para mí al menos, es el astral. Pucha, salí al astral, salí del agua, salí de la atmósfera, entre comillas, y volví. Y te puedo decir que hay otro estado de manifestación, hay otra cuestión, hay otro estado de creación fuera de la atmósfera, porque con cohetes no te sirve nada, Salí con un cohete y volvés al mismo lugar y no te dejó ninguna enseñanza prácticamente, más allá de que debe ser lindo ver a la Tierra plana desde las alturas. Pero para mí esa analogía es más con aquellos que han tenido, me incluyo, experiencias extracorporales. Nuestra agua es el cuerpo, más allá que esté hecho de agua, en una gran mayoría. Esa sería la analogía. El tipo dice, la atmósfera es el éter. Entonces dice, si no hay viento, vos no sabrías que hay aire, que es un poco la analogía del agua, ¿no? Con el pez. ¿La música influye el éter como la electricidad? Y la pregunta es cómo esta gente, y empieza a ir a culturas antiguas, hacían flotar rocas en el aire, por ejemplo. Y ahí entonces vemos aquí, yo le añadí, no solamente las rocas físicas, que las hacen vibrar con frecuencia, con vibración, sino incluso, fíjense aquí, el agua misma, en una gota, cómo a través de armónicos se van formando imágenes, figuras geométricas,
que para mí justamente el verdadero lenguaje de la creación / Dios es la geometría sagrada. Y los números, si se quiere, y tendríamos que ir a los números arábigos, es una creación del hombre para entender eso y ponerlo en un papel y, ¿no?, transmitirlo, no oralmente, sino a nivel de información, porque hay otras culturas que no han tenido números de ese estilo, sea sumerios, sea mayas y demás, y han hecho cosas increíbles, ¿no?, sin la necesidad de los números tradicionales que nosotros utilizamos, ni la decena, ni la incorporación del cero. Entonces, nadie camina por la calle con una raíz cuadrada, ni con un 1, ni con un 0, pero sí uno puede caminar y encontrarse con un brócoli, o encontrarse con una flor de 5 puntas, o encontrarse con la geometría sagrada. Y aquí en el agua se puede ver que la única cosa que genera geometría sagrada es un determinado tipo de frecuencia. No se la puede dibujar. No hay alguien dibujando cómo una flor se abre y forma esa geometría sagrada, o cómo esta gota de agua. No puedo dibujar una gota de agua de estas características. Le puedo aplicar una frecuencia. Punto. Es el único instrumento que tengo para frecuenciar. Rocks float in the air, or the walls of Jericho Fíjense, fall down, or whatever. And then there could be something beyond going on. Fíjense. E incluso dice él, ¿ven ahí las formas? E incluso puede haber algo más allá detrás de todo esto. Por eso le dijo, vamos a tocar el tema entre el borde metafísico y el término físico. Well, I think If the ether is influenced by sound as well. El éter está siendo influenciado por el sonido, como también lo es la atmósfera, y eso lleva las cosas a otro nivel. As the atmosphere, right. then that takes it to another level. Acá tenemos otra manifestación, aquí lo tenemos con granitos de arena, con partículas de arena. El espacio en sí es un instrumento, dice él. Y entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Y volvemos otra vez al... Lo saben ahora la física moderna porque descubrieron que el LHC de Suiza y Ginebra hicieron colisionar dos partículas. No, lo sabía ya los Vedas cuando te decían el Shri Yantra, instrumento o mecanismo. El cosmos es un instrumento. Un instrumento, por analogía, se lo afina. Y para afinar un instrumento, si yo agarro la guitarra que está acá atrás, para afinarla la tengo que afinar en qué, y en términos de frecuencia y vibración, nuevamente. Acá vemos una estrella. Dice, por eso las catedrales están construidas de esa forma, por ejemplo, son perfectas para eso. No me acuerdo esto de Iker Casillas, de Iker Jiménez, con este muchacho que hacía simplemente... No se necesita como la modernidad de un parlante sobre una placa y tirar granos de sal o de arena y prender y buscar en un sintetizador la frecuencia. No, lo hacían por ejemplo con una cola de caballo dentro de un instrumento para tocar el violín o la viola, sobre una placa así con arena. Y entonces, ¿qué hacía? Pero estos 2D, acá entramos en el mismo problema de evidenciar un campo armónico con limadura de hierro en un campo magnético. No, el verdadero campo magnético es tridimensional. Esto también es tridimensional. Lo que pasa que lamentablemente la arena va a quedar sometida, ¿sí?, al plano de esta placa color azul. Pero esto en realidad continuaría para arriba, vamos a suponerlo, ¿no? Pero quiero decir, esto en realidad continuaría para arriba, y esto continuaría para allá, y esto continuaría para allá, y esto volvería a continuar hacia arriba hacia sí mismo, y esto hacia sí mismo, y esto hacia aquí, y esto hacia aquí, y además seguramente acá haya otro, y otro más chiquitito, y otro más chiquitito, que se conecta con que va con chiquitito. ¿Se entiende, no? Esperen que hacemos así. Y no me digan si esto no es magia, incluso se va perfilando cada vez más una forma, pura física, desde luego. Claro, ¿qué pensaban los templarios y otras personas cuando pasaba esto con el sonido? Incluso le dice qué pasaba con los templarios, porque los grandes constructores, sí, los masones, pero ¿de dónde provienen los muchachos? Pues magia, lo que se piensa pues cuando magia. estás ahí viéndolo, pues que es mágico. ¿No? Y acá lo vemos la equivalencia con
Distintas frecuencias, distintas formas, distinta cantidad de hertz, distintos patrones. ¿Lo asociamos al tema de las estrellas en el cielo? Seguramente, pero otras cosas también lo tienen internamente. De hecho, él cuando decía y hablaba ahí qué pensarían los templarios cuando veían esto, independientemente que no creo que hayan sido, seguramente considero que mucho de ese conocimiento lo obtuvieron en las guerras santas, sobre todo previo a ser echados o expulsados por los musulmanes de Tierra Santa, justamente porque Vedas, hindúes y demás. Sí, las catedrales europeas están buenas, pero ustedes vieron la arquitectura maya, la arquitectura hindú, la arquitectura védica, son bastante complejas. Y de ahí, obviamente, para un lugar sagrado, independientemente de la obra o de la música que se toque adentro, todo este tipo de geometrías vienen inspiradas de ahí, vienen inspiradas de la creación, de la frecuencia que la creación provee, ni más ni menos. Esa armonía pura, en geometría sagrada, para un lugar que ellos consideran sagrado. El tema es, y volvemos a lo mismo, y el templo nuestro, que es nuestro cuerpo físico, cómo uno lo trata, cómo uno se armoniza, y la propia casa, el propio hogar. ¿Por qué no puede ser un templo sagrado tu hogar? Porque tenés que ir a una catedral para que sea sagrado, para que tú vivas en 2 metros cuadrados o vivas en 2 hectáreas de castillo. Tenés que esperar a que te digan, no, yo si no vivo en la catedral, yo a mi casa no la voy a cuidar, no la voy a armonizar, no voy a poner esto así, esto así, no voy a hacer mi mantelito de realidad. Yo tengo ahí mi mantelito de realidad, tomado un poco de un despacho de los queros, lo abro ahí, tengo mis cositas. No hace falta vivir en una catedral para eso. Entonces, incluso también me gusta mucho esta imagen de un tomate y su equivalencia en frecuencia cinemática. E incluso, acá volvemos a lo mismo, ¿no? 90 Hz, por ejemplo, ¿no? 110 Hz dentro de una burbujita de agua, de una gota de agua, 130 Hz. Y obviamente que hay un radio, hay un intervalo, y ahí también es donde entra las frecuencias armónicas o disruptivas o disarmónicas, ¿no? Esta cuestión de qué pasa con el 432, qué pasa con el 540, qué pasa cuando yo intento introducir una frecuencia que no está en armonía. No, este patrón no se... Hay un lenguaje ahí también, ¿no? Este patrón no se forma. Se forma algo disruptivo, justamente, algo no en caos, sino desordenado. Y entonces podemos entrar a la analogía de Samura Emoto y qué pasa entonces con el agua que yo bebo. ¿Se puede intencionar? ¿No se puede intencionar? ¿Existe eso realmente? ¿Es posible? Y yo creo que es más posible que eso sea así a que me tenga que creer la historia heliocéntrica, ¿no? Y para finalizar, quería llevarlo, ¿no? Me gusta la frase de Walter Lewis que decía: si solamente conoces el nombre, no conoces nada. Y esa es una buena anécdota, se podría generar ahí. ¿Qué nos dice Walter Lewin cuando era profesor en la Universidad del MIT? Dice: ¿qué mantiene nuestro mundo unido? ¿Es la gravedad la que mantiene unido nuestro mundo? Porque unido no es en atracción. Porque que algo se haga una unidad, en términos genéricamente hablando, mi cuerpo es una unidad, sin embargo está compuesto de un montón de partes, pero esas partes no se están atrayendo unas a las otras hasta destruirse como plantea la gravedad. Se mantiene unido, que no es lo mismo que se mantenga atraído. Bueno, si se mantiene atraído, entonces habría algo que está constantemente atrayendo y en algún momento colapsa, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, uno puede decir, no, pero tenemos presión interna y está la separación entre los huesos, los nervios, los cartílagos, la sangre. No, se entienda lo que voy. ¿Qué mantiene unido al mundo? Entonces uno inmediatamente dirá, no, es la gravedad la que nos mantiene unidos. Bueno, pero en la escala nuclear, más o menos a 1-12 centímetros, muy importante están las fuerzas nucleares. Ok. Más chiquito, pero en una escala atómica, un poquito más grande la escala, en una escala atómica, hasta miles de kilómetros. Eso significa, por ejemplo,
miles de kilómetros, estamos hablando, ¿no? Si la Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro según la Tierra esférica, todo lo que está acá dentro de la Tierra, ¿por qué se mantiene unida a la Tierra? ¿Por gravedad? ¿Por curvatura de tiempo y espacio? No, son realmente fuerzas eléctricas. Y después uno tiene que creerse que no, ya de miles de kilómetros a millones de kilómetros no es la eléctrica, sino que es ahí sí, ahí es la gravedad. El propio, justamente, Eric Dollar continuaba diciendo. ¿Hay algo más que quieras preguntarle? Dice, sí, en el aspecto espiritual. Usted dice, ¿existe algún aspecto espiritual en la electricidad y en la música? Sí, las fuerzas de la imaginación también mantienen unido el sistema heliocéntrico, ¿no? Dice, sí, es así, pero no puedo definirlo ahora. Es algo que me cuido de hacer, como él pertenece al paradigma científico, pero entró en toda esta temática metafísica, le da cosa ponerse a hablar de esto porque se siente, no se siente todavía lo suficientemente estoico como para plantarse con su pensamiento. Bueno, lo respetamos a Eric. Cuando sea terraplanista seguramente tome más fuerza, ¿no? Pero dice, sí, es algo que sí, que evidentemente hay un aspecto espiritual de la música y la electricidad, pero bueno, no lo puedo definir ahora. Dice, vos no hablás mucho sobre tu visión espiritual de las cosas, ¿no? Pero ¿tenés alguna? ¿Formulaste alguna? Dice, bueno, sí, en realidad trato de evitar el tema, pero por eso hago estos libros y uso estas terminologías, ¿no? Porque tampoco hace falta, te está dando la llave, como hablábamos el otro día con Jordi, no hace falta tampoco que te lo digan las cosas tan literal, ¿no? Aún no estoy preparado, pero cuando llegue el momento lo llamo a Landucci y hacemos un directo en NUR para todos. ¿Usted diría que vivimos en un universo eléctrico? Eso es definitivo, obviamente. Era algo ya bien comprendido en el siglo XIX. Y toda esta cuestión de que la materia es una agregación de fuerzas eléctricas y que no hay nada sólido. Bueno, algo que decía Walter Lewin ahí y que hemos escuchado anteriormente de los otros testigos del éter. Todo es eléctrico. Y eso estaba totalmente bien comprendido, lo voy poniendo acá arriba, hasta la llegada de ¿quién? De Albert Einstein, cuando dijo que no había electricidad, a diferencia de Tesla. Básicamente Einstein y sus seguidores religiosos, a su manera, dieron a entender de que no había electricidad. Y los físicos comenzaron a suprimir información acerca de electricidad. Y eso es verdad, ¿eh? Y los físicos comenzaron, ¿no?, a suprimir eso. Dice, y ellos comenzaron con sus pequeños electrones y sus bolitas girándoles en un mundo material. Y eso es todo. Y así se fue todo lo referido a la electricidad. Así que los físicos no tienen nada que ofrecer a un ingeniero eléctrico. Es irrelevante, no hay nada práctico que ofrecer en ese campo. Y por último termina diciendo, le dice, la última presentación que fui que di fue acerca de la velocidad de la luz y todo lo relacionado a las unidades de medida. Dice, y en un sistema de medidas obtienes un valor, pero intentas medirlo y la cantidad de electricidad con otro método de medición y te da incorrecta y entonces aparece la velocidad de la luz, que muchas veces lo hemos escuchado. Recuerden la charla que da Rupert, nunca me sale el apellido, es un poco difícil el apellido, y los años hace que uno con tanta información se pierda un poquito, pero recuerden aquí la charla de Ruperto, el amigo Ruperto, lo podemos llamar en italiano y capaz que aparece acá, el señor Rupert Sheldrake, aquí en esta charla que da, en esta conferencia, que dice liberemos a la ciencia,
da una charla en el 2013 que justamente en Europa, donde dice, mirá, yo fui al lugar a donde se mide la velocidad de la luz y todo el tiempo le da distinta, y ellos lo único que hicieron fue ponerse de acuerdo para establecer un número, porque el problema de la velocidad de la luz es que no puede ser medida en el vacío, porque no existe el vacío, ese ideal de la ausencia de donde la luz, el hecho de poder llegar a los 333.000 kilómetros por segundo, porque no existe eso, no pueden medirlo en el vacío, no pueden. El vacío no es ausencia de aire, siempre está ese campo ahí. Pero bueno, dice, y la velocidad de la luz da incorrecta. Perdón. Incluso sabiendo que no hay velocidad de la luz. Porque en todo caso la propagación no es la velocidad, ¿no? Pero bueno. Y eso es lo que anima a todo el mundo. Y creo esta cosa de la relatividad, ¿no? Que comenzó con Maxwell. O sea, no hay velocidad de la luz. Pero numéricamente y dimensionalmente está ahí. Sí, una onda electromagnética que se propaga por un medio. Entonces, ¿es una velocidad o es una relación? Y esas dos palabras cambian mucho. Y obviamente es una relación, no es una velocidad. Por eso la mayoría de muchas de las cuestiones que diseñaban un Eric Dollar junto también con un Tesla y tantos otros tenía que ver en la forma geométrica, en el radio y en la proporción donde se hace el bobinado, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nada de todo esto es investigado. Y en los comienzos se pensaba en todo esto, pero ahora ya no más. Nadie tiene ni idea al respecto. Todo lo computan en los ordenadores y se obtiene la respuesta incorrecta. Todo es CGI, podría decir. Y se ríe. Luego todo se rompe y viene el gran flash azul y entonces... Y entonces, ¿conoces alguna área de la física que sepas que trabaja con esas cosas que son correctas? No soy un físico, soy un ingeniero eléctrico. Todo lo que sé es que mantén tus quarks fuera de mis condensadores. Es una muy buena frase, sobre todo para Marty McFly. Con el condensador de flujos. En definitiva, todo esto, a lo que les voy a decir simplemente es, recuerden que en la mayoría de las culturas más cerca del origen, incluso por eso les quería mostrar este video que no lo voy a hacer ahora, pero los secretos de la Gnosis y la Kabbalah, tomados de Babilonia, obviamente, ¿no? Acá se dice que el profeta Ezequiel en realidad, en una tormenta que apareció en el norte, tal vez esa tormenta es simplemente el éter eléctrico del cual alguien que jamás se llamó Ezequiel seguramente tuvo algún conocimiento que luego trascendió y fue pasado, fue heredado, ¿no? Porque los judíos lo toman de Babilonia, los babilonios lo toman de Acadia, los acadios lo tomaron de Sumeria. Pero te cuenta la historia, no puedo ponerlo por copyright, que en una noche de contemplación que relampagueaba, ¿no? Siempre la tormenta ahí presente como cuando nació Tesla, apareció del norte y había una llama que relampagueaba continuamente y en medio de esa llama había un trono y sobre el trono una figura de aspecto humano. Oh, se le reveló Dios en una tormenta, aparece Zeus. Que creía que esto, que aquello, que la visión del cielo y había visto Dios sentado en su trono porque es rey. Y entonces todo esto, esta visión lo cautivó y ahí se creó el misticismo judío. El cual nadie sabe de dónde viene, te dicen, ni cómo se originó, a pesar de que te están contando esta historia, pero obviamente todo esto lo toman de los magos, de los hechiceros babilónicos. Por eso la guerra contra Babilonia no es nuestra guerra. Por más que se diga la gran ramera, el Vaticano y Babilonia, y la gran Babilonia que va a caer, y los piojos te cantarían, cae Babilonia, no es mi guerra, porque a mí no me secuestró Babilonia, sino yo no tuve ningún quilombo con Babilonia. Con Babilonia los quilombos los tuvieron los judíos. Pero como ellos nos meten en sus guerras constantemente, no solamente con la de Babilonia, también te meten con la de Palestina, también te meten con también te meten con el otro, entonces ellos buscan, ¿no? Y entonces todo el mundo repite como que Babilonia es la gran ramera, pero es la gran ramera para los judíos.
No, para mí no. Yo no tengo nada que ver con Babilonia, muchachos, discúlpeme, pero a mí, por consecuencia me vas a decir que me afecta lo babilónico, no sé, qué sé yo. O sea, a mí Marduk no le invité a comer todavía, no sé si me llevaría mal con Marduk. En definitiva, capaz que le pegaría un tubazo y le diría, che, ¿qué onda? ¿Cómo viene la mano con los muchachos de David? Que claro, ¿por qué no venís a darnos una mano que no sabés, como 20 siglos después, mirá dónde están ahora los muchachos? Los tendrían que haber frenado ahí, pero bueno, esa es otra historia. Acá lo que se cuenta, ¿no?, es que, en pocas palabras, se habla de que aquí mismo, en esta cuestión mística de la creación, cuando se aborda el Génesis, en esa aparición y en esa enseñanza de la Kabbalah, como en tantas otras, lo que se practica, ustedes saben que en el hebreo no existen las vocales, son todas consonantes para entenderlo, ¿no? Entonces, para comprender esa voluntad de Dios y cómo Dios creó, y entonces viene acá la cuestión de, creo que es a los 6 minutos que habla, vamos a dejarlo a ver si lo puedo agarrar desde aquí. Lo que hace En el alfabeto del hebreo, bueno, fueron, ¿no?, el Sefer Yetzirah es tratar de describir cómo Dios creó el mundo de una manera más detallada que el Génesis. Desarrolla la idea de que Dios creó el mundo a través del lenguaje. ¿Entienden esto? Manuel Acosta, maestro, pará, loco, pará un poco. Gracias. Se intenta entender cómo Dios creó el mundo. Lo tomaron de los babilonios. Y los babilonios de otros y otros de otros. Pero no hace falta tomarlo nosotros de ninguno de esos. Uno lo puede experimentar si quiere, ¿eh? Ojo. El punto es, vamos a esta gnosis, Kabbalah. Recuerden que está la Kabbalah judía, está la Kabbalah cristiana, ¿eh? Están las dos. Y otras formas de enseñanzas similares. Pero dice, ¿cómo Dios creó el mundo? Lo hizo a través de la palabra. De la palabra. El verbo se hizo carne, diría Juan, si no me equivoco. La vibración excitó el mínimo del campo para crear materia, diríamos nosotros ahora, Eric Dollar. Y entonces nuevamente volvemos a lo mismo. La palabra. Pero no tanto de las palabras como de las letras individuales. Y esto debe entenderse de manera literal. Dios juntó las 3 letras, Aleph, Bet y Nun, para formar la palabra Obam, piedra. De la combinación de esas 3 letras se creó la piedra. Y Dios... O sea, las rocas, las montañas, etcétera, etcétera. En definitiva, la palabra crea realidad. Entonces, si yo pongo acá, lo voy a escribir mal, pero bueno, discúlpenme. La intención del agua. ¿Se puede intencionar el agua? Y si se puede crear un mundo, ¿cómo no vamos a intencionar el agua? Pero aparte esto está documentado, o sea, el tipo sacó más de 50.000 fotografías donde agarró simplemente agua de un mismo lugar, congelada, la derritió a 5 grados, puso 3 vasos con el mismo agua y lo único que hizo fue escribir amor, te odio y Beethoven. Pero no es lo que escribió, porque si lo agarra un nene que no sabe hablar y hace un garabato, que a ustedes el garabato le puede parecer una chota, diría el propio Lole. Pero el nene cuando estaba dibujando el garabato estaba viendo la perfección del paraíso, esa agua va a quedar intencionada con eso. Entonces la intención es algo que ni siquiera tiene palabra, pero sí tiene energía, sí tiene frecuencia y evidentemente hay un medio con el que se transmite y energetiza el agua solamente, o si yo trato bien a esto también evita que se rompe, o si yo trato mal a algo me desaparece o me deja de pertenecer, o es solamente el agua lo que se puede intencionar. Es más, el experimento también se puede hacer con arroz y entonces ahí entra la bendición del alimento y entonces ahí entra a entender por qué uno tiene que esto, aquello, lo otro. Y ese es el poder de la vibración, de la frecuencia, utilizado en todo, en uno mismo, en su propio templo, en la propia agua que tenemos, en la que tomamos, en la que cocinamos, en el alimento, en el amigo, en el hermano, en el padre, en la madre, en el enemigo también, si se quiere. Y bueno, a veces habrá que hacerse cargo de las consecuencias de no obrar en armonía, que incluye esta idea de frecuencia y vibración. Acá en el agua es una evidencia porque más de 50.000 fotos y cuando la persona asociaba una palabra dentro de su lenguaje cultural a algo positivo, la evidencia lo apoyaba. Eran cristales hermosos, bellísimos, pero el agua era la misma.
Simplemente, no es que te estaba sacando agua de otro lado, no es que esto no es algo que esté constatado, no, esto está ahí, y uno lo puede experimentar, y bueno, es cuestión simplemente de creérselo, porque la evidencia está ahí para apoyar, pero lo mismo, lo práctico de esto, ¿qué es? Para mí al menos, es este tipo de utilización. Y de acá también se explica mucho otras creaciones de realidad donde uno en ese mantelito de creación de universo pone objetos que tienen una emoción asociada para atraer cosas, quiero continuar trabajando, quiero tener este desarrollo en mi vida, quiero que este proyecto crezca, y agarro tierra y le tiro tierra a un papelito que escribí el nombre de mi negocio, que no es un negocio para mí, sino que es simplemente un proyecto, porque el negocio nega el ocio. Y podés tener un negocio exitoso, pero no tenés tiempo para el estudio. Entonces prefiero poner un estudio. En fin, hay un montón de técnicas, de palabras. Lo importante es crearse su propio manual, O sea, creo que la creación del propio manual es la creación de la propia realidad. El punto era simplemente que ya en todas las culturas se habla de que el gran espíritu creó con la palabra y con la intención. Y como nosotros somos parte de eso, tenemos también esas mismas propiedades. Y seguramente que sí. Y cualquiera lo puede experimentar simplemente haciendo un poquitito de uso de ello con una cierta constancia, lógicamente. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso dentro de la propia palabra, si yo vuelvo acá al comienzo del PowerPoint y veo después aquí de las estrellas que son plasma, esto es un campo toroidal de una palabra, de una letra. Esto no es algo tomado de los pelos, Esto es una, entre comillas, imagen de un electrón, es una onda, no es sólida. Y esto es el campo toroidal de la letra A, por ejemplo. Y esto acá hay una serie de distintas, que no son letras, en realidad no es la letra A, es el fonema para decir lo que ustedes quieran. Por eso el Solomón, por eso vivimos dentro del sol, la luna y la frecuencia, el Om. Y por eso todas las culturas en sus meditaciones hacían los distintos sonidos, lo siguen haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una armonía, hay un lenguaje, hay una geometría que está en concordancia con este tipo de cosas. Entonces, todo es un campo toroidal. De hecho, se vende esto muy simpaticón, que es cuando vos vas a estos lugares que venden y te dicen, ay, le quiero regalar esta palabra a mi novia, te amo. Entonces vos la decís. Cuando vos la decís, por lo general en el sonido, en la visualización del sonido, es muy reduccionista, ¿no? Entonces te dicen, mirá, no, escúchame, una onda de sonido es esto. Mirá, te amo. Esta te dice, esta es la onda de sonido, que sería esto que está acá dibujado en un papel 2D. No, señores, el sonido es 3D. Una onda de sonido es este circulito que está acá con este circulito que está acá. Y entonces te imprimen esto en 3D y vos le regalás esto a tu novia, le decís, mirá mi amor, esto es mi palabra te amo a vos. ¿Esto va a intencionar a tu novia de una manera? Seguramente, ya de por sí. No hace falta ¿no? entrar en Samurai Moto. Pero a su vez, cada uno de estos circulitos, que es una representación totalmente básica, este circulito no es un simple cilindro. Este circulito es un toroide. Es un toroide. Por eso nosotros, para interactuar con esa intención y ese campo, lo hacemos a través de algo toroidal. Y por eso la frecuencia es importante, la armonía, conocer. Y acá ya nos fuimos totalmente al carajo y por eso voy a retomar y hemos llegado a buen puerto. Creo que hemos llegado a buen puerto después de este largo directo que acá me indica, no tanto, 1 hora con 52 menos los primeros 10 minutos, 1 hora 42. Creo que es un momento ideal para hacer un corte. Y volver más tarde, mañana. Recuerden, la idea entonces en pocas palabras era esta, era tratar de atestiguar, convertirnos, traer a los testigos del éter, traer a los negadores del éter, traer a aquellos que abogan por la segunda venida del éter que ya llegó porque nunca se fue, básicamente el éter siempre estuvo, y hacer uso de ello a través de lo que hoy se podría conocer como psicomagia,
Yamanismo, despacho, Samurai Emoto, intención, fuerza de voluntad, creación de realidad, ley de atracción, no porque el Kybalión nos dice, no porque la Kabbalah habla, no porque Dios crea con la palabra y el pensamiento, y haga usted su propio botiquín de creación de realidad, póngalo a prueba y como cualquier instrumento vaya afinándolo de a poco y vaya interactuando y viendo qué le sirve y qué no. El resto lo tendrá que resolver usted mismo en la próxima encarnación si es que vuelve. Dicho esto, entonces, les agradezco muchísimo que se hayan bancado estas 2 horitas de directo. Realmente una experiencia fantástica. Una hermosura estar aquí acompañado con las 175, sí, pasó con un amigo que se fumó todo el directo. Saludo gigante para los 200 seres que había en Twitch, para los 600 que había aquí en YouTube y para los 2 que había en Rockfit. Y especial agradecimiento, lógicamente, como siempre, estoy leyendo acá a Emanuel Acosta por estos $50 de super chat, pero gracias por los anteriores y los anteriores, maestro, me parece un poco exagerado, sinceramente. Y para María Elizabeth también por el super chat, y había otros más al principio que no sé por qué detesto cuando el propio... Acá están. Alejandra Toranza por lo de Patreon, también muchas gracias por esa membresía, y por la de YouTube, también a Gabriel Sensini, a Akramae también por unirse aquí a los testigos del éter. Voy a cambiar el nombre del canal, ya está, no más Tunur para todo, estos testigos del éter. Gracias a Andrés Sosa también por ese matecito, a Kevin García y a María Van Canalizadora y a Paolo Cabrera por el apoyo al canal. Dicho esto, les dejo un enorme saludo, denle like, compartan si les sirve, recuerden chequear la web de nurparatodos.com.ar. Nuevamente gracias a los que me apoyan en las distintas plataformas que encuentran en la caja de comentarios, y nos vemos en el próximo video programa. Que tengan una excelente encarnación. Hasta la próxima. Chau, chau.